Respecto al segundo punto, consideramos que es falso que el acuerdo de Mercosur esté en proceso de negociación. El acuerdo entre la Comisión y Mercosur ya se ha cerrado y solo queda la ratificación por parte del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. De hecho, en este proceso no cabe introducir ya enmiendas al texto, sino únicamente decir si se ratifica o no. El hecho de que el Parlamento austríaco haya señalado que no lo va a ratificar refuerza la petición de decir a otros Estados y al Parlamento Europeo que no lo hagan. Tal vez el acuerdo entre en vigor dentro de 2 años, pero existen muchas voces que exigen una aplicación provisional del acuerdo antes de su entrada en vigor oficial. Y eso puede ocurrir muy pronto, y si no hay reacciones en sentido contrario. No entiendo por qué la no ratificación puede tener difícil acomodo si Austria, que ni le va ni le viene, ya ha dado un paso adelante, y Francia ha señalado que ve muy difícil su ratificación. En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario Vox apoyaremos la iniciativa, aunque nos parece insuficiente. Gracias.